Historias de la Biblia. El leproso agradecido. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús hizo muchas cosas increíbles mientras estuvo en la tierra. Un día, él estaba viajando a Jerusalén e iba pasando por un pueblo, cuando 10 hombres que tenían lepra vinieron hacia él. Ahora bien, en el tiempo en que vivía Jesús, la lepra era una enfermedad terrible que podía contagiarse con mucha facilidad. Debido a esto, las personas con lepras eran enviadas lejos de los lugares donde vivían. Eran llamados impuros y nadie quería estar cerca de ellos. Pero cuando estos hombres que tenían lepra vieron que Jesús venía, lo llamaron y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús vio y les dijo: vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron sanados y ya no tenían lepra. Cuando uno de los hombres vio que había sido sanado, volvió a Jesús gritando: ¡alabado sea Dios! Y le dio gracias a Jesús por lo que había hecho. Jesús preguntó: ¿no curé a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió a darle la gloria a Dios excepto este samaritano? Entonces Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y así el hombre fue sanado porque tuvo fe y fue agradecido por lo que Jesús había hecho por él. Analicemos un poco esta historia. La lepra es una enfermedad muy terrible. Aparece por primera vez en la piel con pequeñas manchas rojas. Con el tiempo se hacen más grandes y empiezan a volverse blancas o brillosas. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse, incluso se caen las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de las manos y de los pies se sueltan y se caen. Las encías empiezan a encogerse hasta el punto de caerse todos los dientes. La lepra continúa comiéndose la cara hasta que la nariz literalmente se pierde y el paladar y los ojos se pudren hasta que la víctima muere. En Levíticos 13, del versículo 45 al 46, señalaba el trato que debía darse a los leprosos. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados, fuera del campamento. Además, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando: ¡soy impuro! ¡soy impuro! Los judíos eran muy rigurosos al momento de cumplir esta ley. Incluso decían que no debías saludar a un leproso, ni estar a menos de 6 pies de distancia de alguno que tuviera esta enfermedad. Otros interpretaban que el mandato de la ley de que los leprosos vivieran fuera del campamento significaba que no podían vivir dentro de la ciudad amurallada. De ahí que cierto rabí, cada vez que veía un leproso dentro de una ciudad, le tiraba piedras y le gritaba: ¡vete a tu lugar y no contamines a otros! En definitiva, el trato de los leprosos era muy despiadado y ellos vivían en constante luto, sufriendo no tan solo por esta enfermedad, sino también por el desprecio de todo el pueblo e incluso de su misma familia. A pesar de todo esto, los leprosos no estaban solos. Al ser marginados de la sociedad, ellos mismos formaban pequeñas comunidades que los ayudaba a mantener relaciones con otros y no morir en soledad, por lo que era común ver en los tiempos de Jesús a grupos minoritarios de leprosos merodeando los alrededores de las grandes ciudades, como por ejemplo Jerusalén o Samaria. Pero cuando Jesús los vio, los envió a los sacerdotes. ¿Por qué se preguntarán qué hizo este Jesús? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el Levítico 14 dice: cuando haya que declarar puro a un leproso, se hará lo siguiente:
el enfermo deberá presentarse ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el enfermo ya está sano, el sacerdote mandará a traer 2 aves. Con la sangre rociará 7 veces al enfermo, que ha de ser purificado. Entonces, en aquellos tiempos, los sacerdotes eran los encargados de declarar sanos a los leprosos. Bueno, y si los leprosos aún no estaban sanos, ¿por qué los envió a los sacerdotes entonces? Es aquí donde ocurre el milagro, ya que Jesús no solo quería sanarlos, sino que también quería probar su fe. Y como ellos no tenían nada que perder, fueron de inmediato a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron curados. Qué fantástico, ¿no? Jesús nunca actúa de la misma forma. Pero mientras eran curados, solo uno de los 10 no siguió al grupo y se preguntó: ¿cómo no voy a volver y darles las gracias a quien me sanó? Y de inmediato se fue y se postró ante Jesús. Cuán importante es tener un espíritu agradecido. Este hombre sabía que debía volver y darle las gracias a quien lo curó. Y a pesar de que fuera el único, con alegría en su corazón tomó la iniciativa e hizo lo correcto. Y luego Jesús le preguntó: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a darle la gloria a Dios excepto este extranjero? Aquí vemos cómo Jesús nota una tendencia que desde aquel entonces se daba: la ingratitud. Todos querían ser sanados, todos querían volver a su hogar, todos querían dejar de ser despreciados por la sociedad, pero no todos eran capaces de dar las gracias a quien los sanó. Solo un hombre entre los 10 volvió, y no era cualquier hombre, sino que era un samaritano, un extranjero, alguien que era rechazado por los judíos. Pero Jesús y sus discípulos vieron algo especial en este extranjero: un espíritu agradecido. Por último, vemos la impresionante declaración de Jesús: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es increíble lo que la fe y el agradecimiento combinados pueden hacer: salvar de la condenación a una persona. Los 10 leprosos, por misericordia de Jesús, fueron sanados, pero solo uno de ellos fue salvado. De los otros 9 no tenemos más detalles, pero reflejan a quienes solo desean que ocurran milagros en favor de sus vidas, para luego olvidarse de quién hizo esos milagros. En cambio, solo basta con un alma agradecida para hacer un mayor milagro de todos: la salvación eterna. Y realmente espero que tú seas parte de esta diferencia. A modo de resumen, podemos decir que la lepra es una enfermedad terrible, que no solo provoca un sufrimiento físico, sino que también un sufrimiento emocional, ya que el leproso era rechazado por la sociedad e incluso por su familia. Pero Jesús tuvo misericordia de estos 10 hombres que padecían esta enfermedad y los envió a los sacerdotes, quienes eran los encargados de confirmar que los leprosos estaban sanos, como los médicos de hoy, para probar su fe y para que experimentaran el poder de Dios. Ocurrido el milagro y ser todos sanados, solo uno de los 10 volvió a Jesús para darle las gracias. Y no era cualquier sujeto, sino que era un samaritano, considerado un idólatra, un pecador, un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios bajo la ley judía. Pero Jesús nuevamente rompe toda estructura humana y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Cuán importante es ser agradecidos como este hombre, no solo por una costumbre ni por una obligación, sino que ser agradecido de corazón, incluso cuando solo seas tú quien agradece. Antes de terminar, quiero dejarte un desafío, para que puedas poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Si hoy recibes un plato de comida, agradécele a Dios y a quien preparó esa comida. Si hoy puedes mirar al cielo y respirar profundo, agradece a Dios por un día más de vida. Y si tienes la oportunidad de compartir con alguien más, dale las gracias por su compañía, porque sabemos que Jesús ama a las personas agradecidas. Espero que te haya gustado esta lección. Que Dios
te bendiga.